buenas a todos, soy el profesor Diego Núñez y sean bienvenidos a una nueva clase correspondiente a la serie de Historia Universal Antigua de Europa. Hoy veremos el surgimiento de la República Romana, como su estructura y su funcionamiento, la República y sus primeros antecedentes en la historia del mundo, quizás uno de los aspectos políticos culturales más importantes heredados del mundo antiguo occidental. Sin nada más que decir, empecemos la clase. Alrededor del 509 a.C., como vimos la clase pasada, los aristócratas romanos, con el apoyo del pueblo, se sublevaron en contra del último monarca, Tarquino el Soberbio, y lo expulsaron. Ese fue el comienzo de la República Romana. Quien reemplaza la figura del rey en Roma fue el cargo de cónsul. Este era una figura de autoridad en la República Romana, pues ejercía tanto las funciones del gobierno y las militares, además de administrar justicia o consultar a los dioses. De esta forma, se podría decir que cumplían todas las funciones del rey durante la monarquía, pero durante un plazo limitado, no hasta la muerte como lo hacían los reyes. Los cónsules se elegían de dos en dos, pues así uno controlaba al otro, y su elección se hacía de forma anual por la Asamblea Popular. Una vez que terminaba su periodo de gobierno, tenían que presentar ante el Senado o Asamblea cuáles eran los resultados de sus funciones. En pro de velar por la seguridad de la República, tenían el deber de dotar a una persona de poderes absolutos en el caso de que Roma estuviese en peligro. Eso sí, es importante reseñar que esta persona no podría estar en el cargo un tiempo superior a los 6 meses, o que podría terminar sus funciones como dictador en el caso de que el peligro hubiese pasado. El senador siempre ha sido una constante en el gobierno de Roma, puesto que ya comenzó a funcionar durante la monarquía y continuó durante la República. Eso sí, el papel que ejerció fue variando en los diferentes periodos. Su función principal era la de ofrecer sabiduría y experiencia al gobierno de la República. Por ello, las personas que componían el Senado no eran elegidos, sino que eran personas respetadas por sus logros y saberes en diferentes aspectos, por lo que su crítica o consejo era escuchada con atención. Las asambleas romanas también eran conocidas como comicios, teniendo que diferenciarlas en 3 tipos de clase. La primera es la asamblea curial, que era la más antigua, una reunión de los patricios que estaba formada por 30 curias y se contaba cada voto por persona, lo que permitía conocer cuál era realmente la opinión de la mayoría, lo que viene a ser cuál sería el voto del pueblo. La segunda es la asamblea centurial. Era una asamblea militar formada por diferentes grupos de 100 hombres, por lo que el voto obtenido era la representación de cada uno de esos grupos, llamado centurión. Sus votos formaban parte de la elección de los cónsules y de la aprobación o derogación de las leyes. Tercero, la asamblea tribal. Era el nombre que recibía la asamblea de la plebe, quienes se encargaban de representar y defender los derechos de los plebeyos. Los acuerdos a los que llegaban se denominaron plebiscitos y tenían carácter de ley. La expansión de Roma comienza entre los siglos IV y II a.C. Roma contaba con un ejército que se organizaba por legiones formadas por 6.200 hombres de 17 y 46 años, que en un principio eran todos patricios. Más tarde también se incluirían a los plebeyos y otros aliados. Sus estrategias y sus formas de luchar convirtieron a Roma en una potencia en expansión superior a los griegos. En este proceso de expansión hay que diferenciar 3 momentos: la conquista de la península itálica, la conquista a los vecinos, la conquista del Mediterráneo occidental, destacando el enfrentamiento con Cartago, y la conquista del Mediterráneo oriental. El proceso de expansión de la República comenzó en la propia península itálica,
conquistando los pueblos vecinos de Roma. Las primeras batallas fueron las guerras latinas, que se llevaron a cabo en las llanuras del Lacio, en lo que actualmente es Italia, quienes una vez conquistados fueron convertidos en colonos y formaron parte del ejército romano. Las guerras samnitas tuvieron lugar entre el 343 y el 290 a.C. En concreto, fueron 3 batallas que acabaron con la victoria de la República, quienes pasaron a dominar los Apeninos. En el caso de los etruscos, su poder se había ido debilitando con el tiempo y acabaron anexionándose a la República, por lo que el norte de Roma también pasó a estar bajo su dominio. Las últimas ciudades en ser conquistadas fueron las del sur de Italia, que eran ciudades coloniales griegas, que recibían el nombre de la Magna Grecia. Tras grandes e importantes enfrentamientos contra el rey de Epiro, Pirro, quien a pesar de haber ganado varias batallas acabó perdiendo ante los romanos, quienes en el año 264 a.C. pasaron a dominar toda la península. Tras conquistar la península itálica, comenzaron las ideas expansionistas hacia otros territorios y potencias del momento. Una de las guerras más conocidas de la historia antigua son las guerras púnicas, de las que hemos hablado ya en otros videos, en las que se enfrentaron los romanos y los cartagineses. La ciudad de Cartago se encontraba en África y era la potencia más importante del Mediterráneo, un pueblo rico y próspero. Se llevaron a cabo 3 grandes guerras. La primera guerra púnica fue del 264 al 241 a.C. y tuvo como resultado el dominio romano de las islas de Sicilia, Córcega y Cerdeña. La segunda guerra púnica fue del 218 al 201 a.C., periodo en el que hubo batallas de pérdida para ambos territorios. El resultado final fue que Roma consiguió el dominio de Hispania. La tercera guerra púnica fue del 149 al 146 a.C. y supuso el fin de la próspera Cartago, primero política y luego materialmente. Cartago se llamó África y el Mediterráneo Mare Nostrum. En el año 200 a.C., Roma dirigió su expansión hacia Oriente. En un principio se enfrentaron a los griegos y derrotaron en el 196 a.C. al rey Filipo V de Macedonia. Continuaron contra la actual Turquía y en el año 190 a.C., tras la batalla de Magnesia, pasaron a dominar el Asia Menor. Los siguientes fueron Egipto, y de esta forma la república se extendió desde Hispania hasta Siria. La expansión romana no solo supuso que Roma dominase y gobernase otras sociedades, sino que también se enriqueciera en múltiples sentidos de las diferentes culturas. No hay nada mejor para definir cuáles fueron las consecuencias de la expansión de Roma que esa denominación del Mediterráneo, Mare Nostrum. Se convirtió en la potencia más importante de aquel momento, rica en todos los ámbitos, y esto transformó también el gobierno. Se nombró un gobernador o procónsul en cada una de las provincias romanas, pero esto no fue suficiente, dado que era tan amplio el territorio a controlar que había corrupción en las autoridades. Esta ambición de poder supuso enfrentamientos y guerras entre los civiles. Los estamentos sociales fueron mucho más pronunciados: o se era rico, patricios, o se era pobre, o sea, plebeyos. Un segundo y dense cuenta que aquellos que formaban parte de la clase media acabaron muriendo en las batallas que llevaron a Roma al éxito de sus conquistas, y aquellos que pudieron regresar no tenían mucho que defender ante los ricos. La familia perdió la solidez tradicional y la autoridad paterna era inexistente. Se estaba a otras cosas. Cosas como palacios, manjares abundantes y bailarinas exóticas, una vida dedicada a los placeres. La otra cara de la historia eran los pobres, aquellos que se levantaron en multitud de ocasiones contra los ricos y el Senado para luchar por sus derechos sociales. Por otra parte, el florecer económico de la sociedad romana supuso que también apareciese una nueva clase: los caballeros.
Esta clase social estaba ubicada a la misma altura que los patricios ricos, siendo quienes se encargaban de manejar el dinero en funciones similares a banqueros, financieros o mercaderes. También surgió un nuevo cambio: una sola persona podía tener bajo sus dominios extensas tierras. La cultura griega influenció muchísimo sobre la romana. Prueba de ello fue la evolución religiosa que hubo en la República, puesto que comenzaron a construir templos y estatuas a dioses que eran muy semejantes a los griegos. Grecia fue fuente de sabiduría e inspiración para el campo intelectual, tanto en la literatura como en las artes, pero no solo ellos, pues de cada una de las sociedades que asimilaron y se influenciaron de su cultura. Por otra parte, el ejército y el poderío militar de Roma era ahora enorme. Esto equivalía a que nuevas figuras de gran poder estaban en el mapa: los grandes generales. Nunca antes en la historia de Roma se había llegado a este nivel, aunque se pudo obtener y mantener mediante la sangre, la riqueza y una influyente red política. Fue entonces cuando estos dos puntos, las revueltas sociales y la guerra, finalmente se encontraron. Llegaría el principio del fin de la República en Roma, la primera guerra civil romana. Numerosos senadores y figuras políticas populares comenzaron a alzar su voz en protesta con los favores de Roma hacia los optimates y defendían un mayor acceso a la ciudadanía romana, sobre todo para los itálicos. Incluso un grupo de ciudadanos italianos formó otra revuelta en la que fundó una nueva ciudad independiente de Roma que llegó a hacer frente en batalla a los romanos. En esta situación de enorme tensión, por primera vez en la historia un romano utilizó su poder militar para llegar al poder político. Este fue Lucio Cornelio Sila. Dos cónsules populares dirigían el estado y fue Cayo Mario uno de ellos, quien se enfrentó al mando de sus tropas a Sila, cayendo derrotado. El precedente ya estaba sentado y aunque Sila puso a dos cónsules para dirigir la República Romana, él era dictador y su máximo cargo. Las luchas por el poder usando la fuerza militar se sucederían hasta que una figura carismática como nunca antes vista en Roma acaparó todo el poder. Había llegado el momento de Julio César. Tanto en el pueblo romano lo adoraba y aceptaba de buen grado su dictadura, no así el Senado, que el 15 de marzo del 44 a.C. le dio muerte. Lo que inició con la intención de restablecer la república provocó todo lo contrario, pues numerosos hombres de grandes ambiciones intentarían hacerse con el lugar de César y dominar Roma. Precisamente, aquel que el propio Julio César nombró como sucesor fue quien lo logró. Nacía así el Imperio Romano en el 27 a.C., de manos de Octaviano, que pasó a llamarse Octavio Augusto, hasta 1849, y por breve tiempo no volvería a existir una república en Roma. Bien, eso ha sido todo por hoy con lo que respecta a la República en Roma. Les dejaré dos preguntas que corresponden a este video y espero puedan compartir las respuestas en los comentarios o con sus compañeros. Bien, la primera es: ¿qué cambios va a tener Roma en su expansión por Europa? ¿Cuáles son las campañas militares que tendrá Roma? Segundo, ¿cuáles son las diferencias entre las distintas funciones de la República Romana? ¿Qué diferencia tienen entre ellas? Bien, espero que les haya sido de utilidad la clase y nos vemos la siguiente, la cual se titulará El Imperio Romano, la conquista del mundo antiguo. Eso ha sido todo por hoy, espero que les sirva mucho y les vaya muy bien. Soy el profesor Diego Núñez y pueden salir a recreo.